Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, profesora. Sí se le escucha. ¿Qué tal, chicos? Disculpen estos minutitos. Vengo de dictar presencial en la sede central y llego justo a las 3 en punto y ya me fui a tomar un vaso de agua, así que estamos por aquí. A ver, pregunto, bueno, Viviana, Andrea, bienvenidas. Bueno, no sé si empezamos con el temario o hay preguntas de repente. Sí, podría empezar, profesora. Ya, entonces voy empezando con la clase. Ya si hay preguntas, pues me avisan, ¿no? Me indican y ya pues resolvemos las consultas. Mientras, vamos a empezar con la clase. A ver, hoy día vamos a trabajar la semana 4 que corresponde a Historia del Perú. ¿Ya? Así que voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, vamos a compartir. Mm, Pantalla. Ya se está compartiendo. Listo, chicos. Entonces, bienvenidos, buenas tardes otra vez y empezamos. La semana 4 corresponde a Historia del Perú y vamos a comenzar a trabajar sobre las culturas peruanas, ¿no? Estas culturas prehispánicas y que, pues, para un mejor entendimiento hay que saber ubicarlas en el tiempo. No solamente en el aspecto cronológico, sino también porque hay, ¿no? Todo un esquema de periodificación que nos habla, bueno, que nos menciona, ¿no? Que pues en esta etapa prehispánica la cultura se ha ido desarrollando, ¿no? Ha ido pues adaptándose, ha ido en algunos momentos expandiéndose, en otros momentos se ha ido contrayendo. Entonces, para pues aclarar más esta situación, vamos a basarnos en los criterios, ¿no? Que han planteado tanto John Rowe como Luis Guillermo Lumbreras. John Rowe, este estudioso norteamericano, ha periodificado la cultura peruana en 5 periodos, ¿no? Bueno, estamos hablando desde lo que es el horizonte, ¿no? También anteriormente hay otros 2 periodos que son el periodo precerámico y el inicial, pero bueno, en este momento vamos a partir desde el horizonte. Entonces tenemos pues esta etapa del horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío, ¿no? Son los 5 periodos que pues plantea John Rowe y que tomó como criterio la evolución de la cerámica. Mientras que Luis Guillermo Lumbreras nos habla de periodos, ¿no? Eh, que comienzan con esta etapa que se llamó formativo para pasar a lo que es el desarrollo regional, luego el periodo del Imperio Wari. Posteriormente se desarrolla la segunda etapa regional y finalmente el Imperio de los Incas, ¿no? Esa es la versión de Lumbreras. Como podemos ver, ¿no? Tanto la versión de Rowe como la de Lumbreras se usan, ¿no? Ambas eh, son, digamos, aceptadas cuando nosotros vamos a estudiar a las culturas peruanas y basándonos, ¿no? En estos dos esquemas propuestos, tanto de Rowe como de Lumbreras, pues vamos a partir de ahí, ¿no? Vamos a partir de ahí para señalar que vamos ahora mismo a empezar con el horizonte temprano o también llamado formativo, ¿no? Horizonte temprano es el término usado por Rowe y este término de formativo es el que ha propuesto Lumbreras. Este periodo, que comenzaría hace 1700 años antes de Cristo, hacia los 200 años antes de Cristo, está marcado por una serie de características, ¿no? Características que un poco viene jalando de la etapa del arcaico superior. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la teocracia, que es una característica de este periodo,
Pues tú sabes que la teocracia tiene su origen en el arcaico superior, ya que en el arcaico superior se ve, ¿no? Ya la presencia de sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, en Caral, en Kotosh, encontramos que construyeron templos y esos templos, pues, era habitado, ¿no? Era, pues, residencia de los sacerdotes. Entonces, si tú preguntas, profesora, ¿cómo saben que en Caral habían sacerdotes, ¿no? En Kotosh habían sacerdotes porque se construyeron templos. Y los templos son espacios donde habitaron estos gobernantes. Un templo, ¿no? Jamás es para habitación de un campesino. Los campesinos vivían en otros lugares más rústicos, pequeños, ¿no? Pequeñas viviendas nada más. Entonces, en la teocracia como sistema de gobierno, ya viene el arcaico superior, pero en el formativo se consolida, en el formativo adquiere todo un papel que va más allá de lo netamente, pues, religioso o del gobierno. Ya en el formativo, esta teocracia, ¿no? Sirve para también, digamos, ser la base, ¿no? De un poco de la economía. Por ejemplo, en Chavín, ¿no? Vamos a ver que hay relaciones, ¿no? Socioeconómicas que van a estar cimentadas por el poder de los sacerdotes, ¿no? Sumado a la religión que ellos van a desarrollar, una religión terrorífica, una religión, pues, basada en el culto al dios felino. Entonces, aquí en el formativo con Chavín se consolida la teocracia. En el aspecto económico, también vemos que la agricultura como actividad económica tiene su origen en el arcaico superior, pero la agricultura del formativo es una agricultura que se diferencia en que es intensiva. Eso significa que aquí se van a usar estas, digamos, tecnologías agrícolas, como los canales, como por ejemplo los acueductos, ¿no? Que son tecnologías agrícolas que se usan para aumentar la producción, se usan para tener más excedentes, para asegurar la producción. ¿Y por qué queremos asegurar la producción? Porque los ayllus, ¿no? Se han multiplicado, los ayllus han crecido, entonces hay una necesidad de contar con mayores excedentes. Por eso se recurre, ¿no? Se recurre a estas ingenierías hidráulicas, ¿no? Que vamos a encontrar aquí. Y por otro lado, aquí ya aparece la cerámica. Bueno, no solamente la cerámica, también la orfebrería, pero de alguna manera se resalta la cerámica porque Rowe, ¿no? John Rowe la tomó como su principal aporte para explicar, ¿no? Lo que fue el desarrollo de la cultura peruana y porque además, pues la cerámica, a pesar de que no es autóctona del territorio peruano, nosotros hemos logrado de la cerámica, pues, un estilo bastante importante, un estilo diverso y sobre todo mucha calidad, ¿no? Vamos a ver desde Chavín en adelante que la cerámica va a tener un desarrollo bastante importante para cada una de, ¿no? de estos pueblos del territorio andino. Lo mismo que la orfebrería, ¿no? Que comienza con Chavín, el trabajo, ¿no? de estos artesanos con respecto a la plata, al oro, ¿no? Todo lo que van a poder fabricar. Aquí de repente faltaría una característica más relacionado a lo que es el cultivo del maíz. El maíz que tampoco es autóctono porque viene de afuera, de la zona de Mesoamérica. El maíz también va a tener una importancia particular porque se va a difundir su cultivo en toda la zona andina, ¿no? Y el maíz lo vas a encontrar ahí como un alimento principal, ¿no? Como un alimento central, no solamente en la dieta, ¿no? Sino también como parte de un alimento muy usado, muy cultivado por la clase gobernante. Ahora, Chavín, que surge en el formativo, pues hay que explicar, ¿no? Cómo es el origen de Chavín, hay que explicar cómo surge Chavín.
Y para eso, pues, vamos a tener que un poco analizar lo que es el formativo, ¿no? El formativo como periodo que tiene estas tres etapas, ¿no? El formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. Este formativo inicial, como podemos ver, es una etapa en donde Chavín todavía no existe, ¿no? No existe Chavín. Lo que existe en esta etapa es Echín, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, Cupisnique, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa también está Cotox, está Las Jaldas o Cunturhuasi, ¿no? O sea, ¿qué son estos lugares? Estos lugares, ¿no? Del formativo inicial son pueblos de agricultores que, pues, además de pues, cultivar la tierra, ¿no? El maíz, ¿no? El algodón, son pueblos que, como puedes ver en la imagen, crearon, ¿no? Escultura, también cerámica, también orfebrería. Y cuando Chavín aparece en el formativo medio, Chavín toma los avances culturales, ¿no? De Sechín, de Garagay, de Cupisnique. Chavín toma esos avances y Chavín los hace suyos. Chavín los adapta, los, los copia. Y gracias a esos aportes culturales surge Chavín. O sea, Chavín es una síntesis cultural. Chavín es el resumen cultural, ¿no? Que aparece en esta etapa, pero con los aportes del formativo inicial. Por eso que Chavín se le suele decir primera síntesis del Perú, porque efectivamente Chavín fue una síntesis. Chavín, por así decirlo, ya para terminar con esto la idea, Chavín no crea nada. Chavín, lo que vamos a encontrar en Chavín es una copia del formativo inicial. Lo que sí podemos decir de Chavín es que adapta todos esos elementos culturales y con ellos crea una cultura hegemónica que la va a expandir por todo el territorio en el que Chavín pues se expande, ¿no? Y ya para el formativo final, Chavín llega a su fin, dejando su influencia en la costa sur. Y esa influencia en la costa sur se llama Paracas. Muy bien, entonces ya explicamos cuál fue el origen de Chavín y pues ahora vamos a ver lo que es Chavín, ya como cultura con sus características. Chavín es una cultura serrana porque estaba ubicada en lo que actualmente es el departamento de Ancash, provincia de Huari, entre los ríos Mosna y Huachexa, y su principal estudioso, descubridor, fue Julio César Tello. Este arqueólogo peruano, Julio César Tello, estudió Chavín y dijo que esta cultura Chavín era la cultura matriz del Perú. La cultura matriz. De alguna manera lo que está diciendo Tello es que Chavín es la cultura más antigua del Perú. Y esto en la actualidad no es correcto. No es correcto porque si hablamos de antigüedad, Caral es bastante más antigua que Chavín. Entonces, si Caral es más antigua, entonces Chavín no podría ser la cultura matriz. No podría, pues, en todo caso lo sería Caral. Pero ya ese término de cultura matriz ya no se acepta, solamente lo mencionamos como parte, ¿no? De los estudios que se han hecho sobre Chavín. Tello también dijo que Chavín tenía origen amazónico. Y respecto a eso, Tello, pues no, mencionaba los dioses que en Chavín se adoraban, como el jaguar y como la serpiente, que son dioses de la selva. O, por ejemplo, lo que los sacerdotes Chavín consumían, ¿no? Los alucinógenos, estos del yopo, la ayahuasca, que son bebidas también selváticas. Entonces, en base a eso, Tello mencionaba, ¿no? Que Chavín era, pues, una cultura proveniente de la Amazonía. Pero hoy en día eso ya no existe, o sea, ya no se usa, porque hoy en día los estudios refieren que Chavín tiene origen costeño. Chavín viene de la costa. Y como podemos ver ahí, mira, Sechín, Cupisnique, ¿no? Cunturhuasi, estos lugares son lugares de la costa de los cuales Chavín tomó sus aportes. Entonces, el origen de Chavín estaría en la costa, ¿ya? En la costa, más no en la Amazonía. En cuanto a lo político,
en Chavín vamos a observar una casta de guerreros, ¿no? O sea, eso es la famosa teocracia, ¿no? Esta casta de sacerdotes vivían en los templos y van a tener un prestigio muy grande, ¿no? En toda la zona de expansión, Chavín. O sea, estamos hablando de que por el norte llegaron hasta Lambayeque y por el sur llegaron hasta Ica. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué se debió ese prestigio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí para que los sacerdotes tuvieran todo ese gran prestigio? Bueno, todo está relacionado con la parte económica. Chavín fue una cultura agrícola, ¿ya? Pero con ciertas limitaciones, porque ellos estaban ubicados a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en un territorio bastante complicado por el tipo de suelo. Estamos diciendo que el suelo de Chavín era, pues, tenía presencia de roca, entonces era un suelo caracterizado por, ¿no? Presencia de roca y cultivar en ese tipo de suelo bastante complicado porque las plantas cuando tú las cultivas ahí, pues lo que va a pasar con las raíces es que las raíces se van a cortar por la presencia de las rocas. Entonces Chavín no tiene, ¿no? esa capacidad natural para poder cultivar. Entonces lo que Chavín va a hacer es buscar mecanismos que le permitan conseguir excedentes, ¿no? Poder agenciarse de excedentes de otro tipo de lugares, ya que en su lugar donde ellos estaban, pues no podían, ¿no? No podían acceder a recursos porque habían estas limitaciones respecto al tipo del suelo. Entonces los Chavín, para poder buscar esos excedentes, ellos van a usar a su religión terrorífica, pero también van a usar el poder de sus sacerdotes. El poder de los sacerdotes Chavín está relacionado con conocimientos. Estos sacerdotes tienen conocimientos de astronomía y también de ingeniería hidráulica, ¿no? Respecto a la ingeniería hidráulica, nos referimos a que los sacerdotes sabían, pues, ¿no? Construir canales y estos, ¿no? Estos lugares de estos acueductos para, pues, lo que es la conducción del agua. Entonces, esos conocimientos hidráulicos pues los sacerdotes también lo van a manejar, ¿no? De una manera bastante, pues, digamos, lo van a dominar, ¿no? Y por otro lado, los sacerdotes chavín también son astrónomos, porque ellos, ¿no? Desde los templos van a observar los astros. Ahora bien, cuando los sacerdotes chavín observan los astros, pues ellos van a poder hacer predicciones en base al movimiento de los astros, ¿ya? Ahora, al observar los astros, los sacerdotes chavín van a poder establecer el calendario agrícola. El calendario agrícola es ese calendario que en el mundo andino le permite al hombre diferenciar el verano del invierno, porque el calendario andino es un calendario que sirve, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Calendario andino o agrícola, es un calendario que se usa para la agricultura, entonces no se toma como referencia los meses, las semanas o los días. El hombre andino no entiende el tiempo lineal, o sea, no entiende el tiempo de esa manera como nos lo han enseñado, pues, la cultura occidental a nosotros. El hombre andino entiende el tiempo de otra forma, de una forma lineal. Entonces, el calendario, el calendario busca es establecer las estaciones. Y las estaciones, pues, no se miden de una forma lineal, las estaciones se miden de una forma circular, porque siempre se ve que es un continuo retorno, ¿no? Como ya lo hemos estudiado la semana 1. Entonces, este calendario agrícola al hombre andino le va a permitir conocer lo que es el verano y lo que es el invierno. ¿Por qué es importante esto? Porque el hombre andino necesita saber cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Y esos conocimientos, los sacerdotes chavín, pues ellos son expertos en eso. En eso se basan los conocimientos que ellos tienen y el poder que ellos tienen. Por lo tanto, vamos a ver que cuando tú vayas al templo, lo que vas a buscar de los sacerdotes
son sus predicciones. Ellos te van a hacer predicciones respecto a las estaciones, ¿no? Respecto al calendario. Pero a cambio te van a pedir cosas, porque una predicción, pues, no es gratis. Las predicciones van a ser intercambiadas por otra cosa. En este caso no es dinero, ¿no? Porque, pues, dinero, digamos que no, eso no existe, que ese elemento acá en la cultura andina peruana no existe. ¿De qué es lo que se va a intercambiar? Muy sencillo. Mira, para esto hay que entender que Chavín usa a sus dioses como mecanismos de terror. Entonces, por así decirlo, pues digamos, ¿no? Que los sacerdotes envían mensajeros a los ayllus para darles un saludo y también para presentar a su dios, ¿no? El dios Triada, el dios felino, que está representado en el anzón monolítico. Entonces, cuando los ayllus son visitados por este mensajero, ¿no? Dando pues el saludo del dios, ¿no? El dios Triada, pues los ayllus también son invitados a visitar el templo de Chavín de Huántar, en Ancash. Los ayllus, al ser invitados al templo, van a tener una experiencia que les va a permitir, pues, conocer el poder de ese dios. Entonces, todo el ayllu peregrina al templo, ¿no? Todos peregrinan al templo, y fuera del templo, el ayllu se queda, pues, para presenciar un espectáculo, ¿no? Así de colores, de danzas, de comida, que los chavín van a preparar, ¿no? Para que todos estos pueblos que iban a visitarlos pudieran conocer de su majestuosidad y su poder. Mientras que los ayllus están fuera, ¿no? Siendo partícipes de ceremonias de fiesta, los curacas, ¿no? Que son los jefes de los ayllus, los curacas van a poder entrar al templo para conocer al dios Triada. Al ingreso del templo se les va a dar, ¿no? Esta bebida, el ayahuasca, el San Pedro, ¿ya? Y este San Pedro, el curaca lo va a inhalar, ¿no? Lo inhala y a partir de ahí comienza a alucinar, porque son alucinógenos. Entonces, cuando tú entres al templo, tú vas a estar sugestionado, porque tus sentidos van a estar, pues, ¿no? A mil. Entonces, para empezar, cuando tú camines por el templo, por el interior del templo de Chavín de Huántar, y mira que la estructura del templo ya es terrorífica porque es oscura, porque es estrecha, porque tiene muchas galerías, ¿no? Que se van interconectando y porque todo la construcción misma, ¿no? Tiene una función, ¿no? Entonces, tú vas pisando el suelo y como los Chavín han puesto un doble piso, ya ellos han puesto un doble piso en el suelo, tus pisadas se van a sentir como multiplicadas porque es el efecto del eco, ¿no? Que se va a generar cuando tú pises en ese suelo que tiene un piso falso. Entonces, cuando se genera el eco, lo que tú vas a pensar no es que es un eco, lo que tú vas a pensar es que hay alguien que está caminando junto a ti. ¿Y quién caminará junto a ti? Pues el Dios Triada, el Dios está caminando a tu lado. Eso es lo que tú piensas, porque recuerda que estás sugestionado, que estás pues, ¿no? Con la alucinación y que todo el templo está construido de tal manera que tú puedas tener una experiencia, ¿no? De contacto con este Dios Triada. Luego, cuando tú ya estés frente al Dios Triada, este Dios te va a hablar, ¿ok? O eso es lo que tú vas a pensar, que el Dios te va a hablar. Bueno, pero en realidad el Dios no es que te hable, sino que el Dios Triada va a comenzar a rugir. Y esa es la manera en que ese Dios se comunica, pues, ¿no? Con su rugir. Ahora, tampoco es que ese Dios, ¿no? Ruja, o sea, es imposible, sino que por debajo del templo de Chavín de Huántar, pasaban unos canales y a través de esos canales pues pasaba el agua, ¿no? Por debajo del templo. Entonces, al pasar esta agua con fuerza, se generaba todo un efecto sonoro al interior del templo. Y ese sonido del agua que pasa con fuerza y que genera un eco, así como que, "shh", ¿no? Esos al interior del templo parecía que eran los rugidos, ¿no? De un felino. Entonces el curaca que estaba presenciando todo eso, al salir del templo, salía convencido
de que el dios Triada sí existía, de que el dios Triada le ha hablado. Y esa experiencia, ¿sabes para qué va a servir o cuál es su objetivo? Que los curacas a salir de ahí, pues le digan a sus ayllus que siempre, siempre, siempre tienen que ir al templo de Chavín de Huántar a llevar sus ofrendas, ¿no? Sus excedentes, para que a cambio tengan, número uno, la protección del dios Triada, y número dos, para que los sacerdotes les puedan dar las predicciones también, ¿no? Respecto al calendario. Entonces, de esa manera, ¿no? Los sacerdotes Chavín, controlando los inconscientes de las personas, pues lograron mantener su poder durante varios siglos, ¿no? Durante varios siglos. ¿Ya? Entonces, eso es todo este show creado por los Chavín, ¿no? Que tiene que ver con la parte económica, religiosa y también política, ¿no? Y también, pues por aquí, como podemos observar, ¿no? De su litoescultura, ahí tenemos, ¿no? Ese lanzón monolítico. El lanzón monolítico es como la pieza más importante de la litoescultura Chavín, porque estamos hablando de un objeto, ¿no? En forma de cuchillo que está incrustado en el templo viejo de Chavín de Huántar y tiene representado una divinidad que por una parte tiene forma de jaguar, por otra parte tiene forma de serpientes y por otra parte tiene forma de cóndor. Entonces, esta trilogía de jaguar, cóndor y serpiente es lo que se llama como la trilogía andina, ¿no? Entonces, eso es respecto a este lanzón monolítico. Pero también tenemos, ¿no? Que se ha descubierto, se ha encontrado la estela de Raimondi. Esta estela, como su mismo nombre lo dice, es un bloque, ¿no? Que está esculpido en una de sus partes, ¿no? En una de sus partes, creo que por aquí está, ahí lo tenemos, ahí está. Está esculpido por una de sus caras y representa un dios antropomorfo que tiene los cabellos de serpientes, que tiene las garras, ¿no? Los colmillos, pero en las manos tiene unos báculos. Y a este dios le suelen llamar el dios de los báculos, ¿no? Por todas las características que presenta. Bien, ahora, por otro lado, en Chavín también tenemos la arquitectura, ¿no? Típica de la sierra. Es una arquitectura de forma rectangular, que tiene ductos de ventilación, que tiene dos niveles y que además es de piedra, ¿no? Es una construcción típica de la sierra. El único elemento que tiene de la costa es el patio circular hundido. Ese tipo de patio circular hundido también lo presentan las construcciones de la costa, ¿ya? También, entonces ese elemento es un elemento costeño, el patio circular hundido. Y en cuanto a la metalurgia, los Chavín fueron muy destacados, como podemos ver, ¿no? Hicieron piezas de metal, de oro, donde pues se puede ver a sus dioses, ¿no? A sus dioses a través de esas piezas. Por otro lado, tenemos también las cabezas clavas, ¿no? Las cabezas clavas fueron cabezas que tenían aspecto humano, pero también aspecto felinoide. Entonces, ¿de qué se trata esto? Una cabeza clava representa, bueno, o mejor dicho, los sacerdotes Chavín, cuando oficiaban ceremonias públicas, ¿no? Ellos consumían bebidas alucinógenas como el San Pedro, ¿no? El cactus San Pedro. Entonces, estos sacerdotes, al alucinar, ellos creían, o mejor dicho, ellos decían que se convertían en los dioses felinos. Eso es lo que ellos decían, ¿no? Cuando entraban en trance. Y esa representación, ¿no? De la conversión de los sacerdotes, pues se puede ver en las cabezas clavas, porque en esas cabezas clavas claramente se ve que primero, creo que por aquí tengo, un ratito voy a abrir el otro archivo para que puedan ver la imagen que les comento acerca de cómo se da esta conversión. Creo que sí lo tienen, pero por acá lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es? A ver, ya, entonces aquí voy a compartir otra vez. Uy, ya, acá hay una pregunta. Entonces, vamos a ver la pregunta, ¿ya, chicos? Porque de alguna manera
desarrollamos el temario, pero las preguntas son el principal motivo que estamos acá. Entonces, cuando hay pregunta, atendemos la pregunta. Vamos a ver qué dice por aquí. Ya, es una pregunta justo del tema, ¿no? Justo de Chavín. Vamos a leer. Dice, durante el primer horizonte, la cultura Chavín se valió del conocimiento, ¿qué será? Pues conocimiento especializado. Especializado es. Ah, Sí, ok, profesora. ya está, sí. Del conocimiento especializado en sus sacerdotes, tanto en el movimiento de los astros como en la ingeniería hidráulica, ya que al conocer el funcionamiento y construcción de canales de irrigación, controlaban el suministro de agua en las sociedades vecinas. En el aspecto religioso, se basó en el culto a dioses terroríficos, además de celebrar grandes ceremonias públicas donde se generalizó el consumo de plantas alucinógenas, el cactus San Pedro y el yop. Con respecto a las características de la sociedad chavín, podemos afirmar que, a ver, hay cuatro opciones, vamos con la primera. Los sacerdotes especialistas rendían culto a dioses híbridos de aspectos terribles. Los campesinos hicieron uso de las armas para imponerse sobre las etnias. La alimentación variada se logró a través de un mayor control sobre el agua. El conocimiento en hidráulica permitió construir una red de canales de regadío. Ok, creo que ya las respuestas creo que ya las tenemos. Vamos a ver. Esto donde dice que los sacerdotes especialistas rendían culto a dioses híbridos de aspectos terribles, bueno, esa afirmación viene siendo correcta porque lo hemos repetido, ¿no? Que la religión chavín fue terrorífica por los aspectos que tienen sus dioses, ¿no? O sea, un dios que parece una persona, pero que sus cabellos son serpientes, ¿no? Que sus manos son garras. Entonces, son aspectos terribles y son híbridos porque tienen mitad humano y mitad animales. Entonces creo que la primera nos quedamos que es correcta, ¿no? La una es correcta. En cuanto a la dos, los campesinos hicieron uso de las armas para imponerse sobre las etnias. Bueno, no sería nada cierto, porque primero que Chavín no tiene nada de guerreros, nada de armas. O sea, así dijera ahí los militares hicieron uso de las armas, seguiría siendo falso porque en Chavín no hay una casta guerrera, solamente es teocrático. Entonces no podría ser. ¿Ok? Ahora dice, la alimentación variada se logró a través de un mayor control sobre el agua. Ya, mira, esto no es cierto porque en Chavín no se enfatiza pues que haya sido como Mochica o como Chimú, ¿no? Por ejemplo, en Chimú, por ejemplo, ellos conquistaban a los pueblos, ¿ya? Y los mantenían reprimidos por la violencia, pero también porque los chimú controlaban, ¿no? Controlaban todo lo que eran, pues, los canales de agua, ¿no? Entonces ahí había un control de los canales. Pero en el caso de Chavín, no se ve exactamente que ellos controlen el agua para buscar una alimentación variada, porque la alimentación variada ellos la van a conseguir de otra manera. ¿Cómo la van a conseguir? Pues haciendo que los ayllus les entreguen sus excedentes productivos. ¿Y cómo consiguen eso? Metiéndote miedo. Te hacen creer que su Dios tiene vida, que es un Dios poderoso, que te va a castigar. Y para eso contamos hace un momento, pues, cómo era la experiencia al ingresar al templo, ¿no? Donde te hacían creer que el Dios estaba vivo, que estaba junto a ti y que por lo tanto tenías que respetar ese Dios y siempre darle lo que te pedía. ¿Y qué es lo que te va a pedir? Pues tus excedentes. Entonces en Chavín, la alimentación variada no se vino o no se logró por un mayor control del agua, sino porque ellos controlaron los inconscientes colectivos. Esa sería ahí la afirmación. ¿Y el conocimiento en hidráulica permitió construir canales de regadío? Sí, porque dijimos que los sacerdotes Chavín, además de ser astrónomos, tienen conocimientos hidráulicos. Ellos construyeron canales de regadío, eso sí, inclusive por debajo del templo pasan unos canales que por donde el agua pasa generando un efecto sonoro al interior del templo. Entonces la respuesta sería la uno y la 4. A ver, la uno y la 4, no hay No hay, clave, no ¿no? había clave.
Sí, Qué profesora, mi raro. duda era porque la red de canales de regadío, pensé que tal vez le daría mayor como amplitud respecto a la alimentación. Ya, no, pero, a ver, acá la uno, correcto, la 2, falso. Creo que un poco acá la opción está entre la 3 y la 4 que genera esa... Pero mira, si es entre la 3 y la 2 es falsa, ¿no? Uso de las armas, ya, eso, la E la descartamos, la D la descartamos y descartamos la A. Nos quedaríamos con la B o con la C. Entonces la uno es correcta y te ofrece correcta como la 3 o en la otra opción que sea la 3 y la 4, pero mm, no le veo, o sea, a ver, O capaz estuvo mal la clave. esta pregunta es de ahora mismo. No, es del ciclo pasado, del 23-2. No sé, yo sigo viendo ahí la uno como verdadera y también veo la 4 como verdadera. Y la 3 no la veo como verdadera porque, como repito, la alimentación variada no fue por controlar el agua, sino por controlar los inconscientes colectivos de la población, a quienes les pedían excedentes a cambio de las predicciones y a cambio del poder de su Dios, ¿no? Que era un Dios con el cual ellos pues van a hacer, ¿no? Presión o van a generar terror. Por eso se llama religión terrorífica, porque sus dioses tenían aspectos terroríficos. Bueno, estas preguntas no... Dices que es del ciclo pasado, por ahí la debo tener. Por Del ahí... 23-2 es. mm, por ahí... A ver, vamos, no sé, yo tengo todas las separatas guardadas, por ahí la voy a encontrar. ¿Tienen alguna pregunta más, chicos, los que están presentes? A ver, estoy buscando por aquí la 23.2. A ver, acá tengo la 23.2. Aquí tengo los boletines. A ver, justo tengo aquí, vamos a ver si esta es. A ver. Ujú. Ahí se está abriendo. Ajá, ya, vamos a mirar a fondo la pregunta. Ya, ajá. Ujú. Ya, les voy a compartir, ¿ya? A ver. am, ya, vamos a ver. No, esto no. A ver. Aquí. Aquí está la pregunta. Ya, aquí está la pregunta que se hizo, pues. Yo tengo todas las separatas guardadas. Ya, esta es la pregunta del 2023, 2, ¿no? Y aquí está la pregunta efectiva. Creo, esta es, bueno, esta es la pregunta, ¿ya? Entonces aquí dice, aquí la ponen como la C, ¿ya? Como decíamos, la uno era correcta, la 2 era falsa, y entre la 3 y la 4 aquí han puesto pues la 3, ¿no? Bueno, desechan la 4, ¿ya? De repente la 4 la están desechando o se desechó porque hace la precisión de que es una red de canales de regadío. De repente por ahí no es el sentido exacto, ¿no? Que sea una red, sino solamente pues los canales que pasaban por debajo del templo y que pues, no sé, de repente no es una red, ¿no? Que se haya construido por todo el área de expansión de Chavín. De repente, eso, vamos a qué dice la respuesta. A ver. Chavín, culto a dioses híbridos de aspecto antropomorfo, ¿ya? Los sacerdotes Chavín no necesitaban hacer uso de las armas para imponerse sobre las etnias, bastaba con sus conocimientos y las imágenes de sus dioses feroces y amenazantes, ya, perfecto.
También destacaron por su agricultura intensiva, ¿ok? Siendo su base económica por el desarrollo de una temprana ingeniería hidráulica, ¿ya? Eso parece la 4, ¿no? Al servicio del agro, ampliando las áreas de cultivo e incrementando los excedentes productivos. La verdad, chicos, que esta respuesta como que no sé, no le veo que refuerce la 3. Yo más la veo como si reforzara la 4. Esa es la impresión que me da. No sé si ustedes ven lo mismo que yo. Ok, ok. Bueno, Profesora, pero también podría ser que sea la 3 y la 4 también, porque incluso en la teoría dice que sí, el control sobre el agua totalmente. permitió una alimentación variada. Tal vez es Total, 1, 3 y totalmente. 4. Así es, de repente fue 1, 3 y 4 y simplemente de repente fue la A y faltaba ponerle ahí uno más y ya quedaba la A. Pero ya, pues, bueno, más que buscar la clave ahorita, estamos tratando de explicar y reforzar, Ujú. ¿no? Un poco de lo que fue la parte económica de Chavín y ya. Bueno, ya está, ya no hay que frustrarnos más con esto y ya, vamos a dejarlo ahí y tengo todas las preguntas guardadas. Y bueno, pregunto otra vez si es que hay alguna pregunta o si no, ya continuamos con el temario. Eh, había un video súper, súper didáctico de Chavín, un poco para así rapidito recrear, voy a ponerlo ya, para recrear lo que era el interior del templo con todo este espectáculo. Esto no es Chavín. Ah, ujú. ¿Dónde está? Aquí. Ya. El video dura 2 minutos, así que vamos a ponerlo para complementar lo que estábamos hablando, ¿no? Y ya luego vamos un ratito con Paracas. A ver, vamos a ver. Compartimos sonido y ventana. ¿Y cuál es? Aquí. Ya. El Huascarán, el pico más alto de los Andes peruanos. Estos nevados son venerados desde el principio de los tiempos. Es la morada de los apus, los espíritus de la tierra. Hace 4000 años se inicia el llamado periodo formativo en los Andes. Se construyen grandes centros ceremoniales a los que acudían aquellos que buscaban nuevos conocimientos. El más importante fue el de Chavín de Huántar, edificado en esta tierra sagrada aproximadamente en la época que el faraón Ramsés II gobernaba Egipto y en México florecía la cultura olmeca. Gracias a una complicada liturgia, a una puesta en escena impactante y a la utilización de sustancias alucinógenas, los sacerdotes lograron que la gente creyese que eran seres superiores. Se proclamaron los embajadores de los dioses y ostentaron el poder durante 800 años sin necesidad de ejército. El monumento quedó sepultado por una gran avalancha en 1945. Todos los años se realizan excavaciones arqueológicas dirigidas por el Dr. John Rick, profesor de la Universidad de Stanford. Chavín de Huántar se encuentra al pie de la Cordillera Blanca de los Andes peruanos, entre los ríos Mosna y Huasexa. Su influencia se extendió más allá de la región andina. Este es un lugar enigmático. Aquí, en el corazón de los Andes peruanos, hace 3300 años sucedió algo extraordinario. Se consolidó la desigualdad social que se inició en el arcaico. Hasta esta plaza, semihundida, llegaban peregrinos desde muy lejos, a veces a 1000 kilómetros de distancia. Este ciclópeo centro ceremonial se convirtió en el teatro del más allá, un escenario colosal al servicio de unos gobernantes teocráticos que se mantuvieron en el poder durante siglos. Pero ¿qué obra dramática era la que representaban aquí? Eso es justamente lo que nos proponemos desvelar. ¿Qué realidad se escondía
detrás de sus bambalinas pétreas. Chicos, la verdad es que esta última parte viendo esas galerías así oscuras y estrechas con el sonido del rugir me ha dado miedo. Que si estuviera ahí, creo que sí sentiría como que si estoy sola, claro, ¿no? Sí sentiría un poco de temor y entonces imagínense, hacen en ese momento, ¿no? Es cierto, pues, ¿no? Generaban terror, ¿no? Generaban terror, es lo que ellos querían, como bien dice el documental, ellos lograron todo eso en base a su religión y al poder de los sacerdotes, ¿no? Bueno, entonces ya terminamos con Chavín, lo vamos dejando ahí, vamos con Paracas. En el caso de Paracas, estamos frente a una cultura costa sur. También fue estudiado por Julio César Tello. Si te confundes con eso de que Paracas está también en el horizonte temprano, porque me lo han preguntado. Bueno, Paracas no es una cultura expansiva, no es como Chavín. Paracas básicamente podría decirse que es la pequeña herencia que Chavín deja en la costa sur, ¿no? Eso sería Paracas, como ese rezago cultural que Chavín deja al desaparecer. Paracas, el término mismo significa gente de frente grande por la presencia de los cráneos alargados que se han encontrado, aunque otros también dicen que Paracas significa remolino de aire, o sea, ¿no? Porque en el lugar, que es el desierto de Ica, es común ver, ¿no? Remolinos que se levantan ahí debido, pues, ¿no? Al mismo relieve. Paracas también para otros es más que todo un cementerio, ¿no? Es un lugar de entierros. Eso es para algunos, Paracas, un lugar de puros entierros, ¿no? Más ahí sus mantos y los cráneos que se han encontrado, ya está Paracas, ¿ya? Paracas políticamente es teocrático, pero en su etapa final está de guerreros. Ahora, hay que entender que en la parte final de Paracas vamos entrando a lo que es el intermedio temprano. Entonces, por lo tanto, un momentito, ¿qué es lo que pasó aquí? A ver, a ver. Ya, pasó, ¿qué pasó? Ya, bueno, ok, ya. Vamos otra vez porque se me puso negra la pantalla, chicos, así que bueno, creo que ya está, por un minuto. Ya, entonces decíamos que Paracas pues tiene este gobierno teocrático, pero en su etapa final destacan los militares, porque estamos ya pues en la etapa final en el que va iniciándose el intermedio temprano, que es una etapa de muchos conflictos, ¿no? Por la falta de recursos, porque escasea el agua, porque los ayllus se multiplican, entonces ya en su etapa final Paracas sí tiene una casta guerrera, pero entonces ahí ya podríamos decir que fue militarista, pero en su etapa final. Bien, respecto a las tumbas, que es de alguna manera el factor, ¿no? que ha hecho que Paracas sea dividida en dos fases, y esta división lo hizo el señor, ¿no? El arqueólogo peruano Julio Cetello, pues estas tumbas son bastante diferenciadas, ¿no? Por una parte tienes las tumbas cavernas y por otra parte tienes las tumbas necrópolis. Las tumbas cavernas, estamos hablando de una fase más antigua de Paracas, ¿no? Una fase eh, más antigua, son tumbas en forma de copa invertida, aunque algunos también suelen decir pues que son tumbas en forma de útero, ¿no? También pareciera eso. Tú ingresas a esta tumba porque es subterránea, ¿no? 5 o 6 metros, y vas a encontrar en la cámara subterránea la presencia de unos bultos, ¿ya? Unos bultos que son los fardos funerarios. Estos fardos funerarios no son otra cosa que esto que vemos aquí, ¿no? Aquí esto, aquí lo pone más grande. Estos son los fardos funerarios. Son un conjunto de telas, paños, ¿no? Trapos, todos de gran calidad, ¿ah? De gran calidad. Y que dentro tienen guardado una momia que es, bueno, ¿por qué es una momia, profesora? Porque podemos ver que este personaje que está ahí
ha pasado por un proceso de momificación. Inclusive, ¿no? Se dice que estas momias han sido reducidas de tamaño. O sea, antes de que sean colocadas ahí, las han llevado al horno para que se reduzcan de tamaño. Y luego las han envuelto y entre cada tela, ¿no? Entre tela y tela, hay una ofrenda que le han colocado, una ofrenda de valor. Entonces, esta persona que está acá no es una persona cualquiera. Esta persona ha sido de la nobleza, ha sido alguien importante y se nota en las ofrendas de valor y en las telas caras, bonitas, suaves, finas que le han puesto. Otros entierros se puede ver que a las personas se les enterraba simplemente con lo que tenían puesto, ¿no? Con cualquier tela simple, tosca, o en algunos casos hay cuerpos encontrados que estaban así nomás desnudos, sin nada. Entonces, claramente se ve acá que estas personas que no les colocaban nada en su entierro es porque eran personas, pues, campesinas, ¿no? En cambio, los que están ataviados con tantas telas eran personas de la nobleza guerrera o sacerdotes. Los fardos funerarios son una momia envuelta en muchas telas, mantos de muchos colores y pues la posición fetal, pues lo único que indicaría es que hay un concepto mágico, ¿no? La idea de que va a volver a nacer, no del vientre de una mujer, sino de la diosa tierra, ¿no? De la madre tierra. Por eso es que la tumba también tiene forma de útero. ¿Ya? Eso es lo que se piensa. Y en el caso de Necrópolis, que es una etapa posterior, esta es una ciudad de muertos. ¿Por qué es una ciudad de muertos? Porque esa tumba que tú ves ahí, así de forma rectangular, esta tumba pudo haber sido una vivienda. Y dentro de esta vivienda vivían personas, pues, ¿no? Una familia. Imagínate una familia de 12 personas, imagínate. Cuando esas personas iban muriendo, se les enterraba ahí mismo en su habitación. ¿No? Ahí mismo, imagínate que, ¿no? Mueres y en tu habitación mismo te entierran, ahí junto a tus cosas. Entonces pasa una generación, pasa 2 generaciones y cuando ya todos los integrantes de la familia han muerto, esa vivienda se convierte en la tumba de ellos. Y lo mismo pasa con las demás viviendas, por lo tanto, todo ese lugar se convierte en un cementerio, ¿no? Tumbas colectivas, y esto es lo que encontramos en Paracas Necrópolis, de forma rectangular, semi-subterráneas, y que fueron tumbas colectivas porque primero fue una vivienda y luego se convirtió en una tumba cuando los integrantes de la familia fueron muriendo. Ahora, en el aspecto de la cerámica, vamos a ver que hay dos fases, ¿no? También, bueno, la fase de cavernas y la fase de necrópolis, y son bastante diferentes. La de la fase cavernas es una cerámica polícroma, como puedes ver, ¿no? Es polícroma, pero no sé si te das cuenta que esos colores de la cerámica, vamos a agrandarlo. Ahí está. Ese color que tiene en esa superficie está medio porosa, ¿no? Media porosa, media particular, ¿ya? Y eso es por la técnica. La técnica de la cerámica cavernas es postcocción. Esto significa que cuando la vasija, ¿no? El recipiente ya estaba formado, ¿no? Ya lo habían elaborado, pues hay que endurecerlo. Y para endurecerlo hay que llevarlo al fuego. Entonces lo llevas al fuego, ¿no? Al horno, lo sacas y lo pintas. Esta técnica de primero llevarlo al fuego y luego pintarlo es lo que se conoce como técnica postcocción. El resultado de esta técnica es que cuando tú lo pintes, la cerámica, el color se va a ir perdiendo con el tiempo. O sea, es como que la superficie de la cerámica va a chupar la pintura y con el tiempo se va a ir difuminando, se va a ir borrando. Ya esto se le suele llamar cerámica fugitiva. Ya en algunos textos le dan esa denominación, ¿no? De cerámica fugitiva. Y además, esta cerámica suele tener influencia de Chavín porque se observa iconografía felínica también, ¿no? Iconografía felínica, lo mismo que fue la cerámica de Chavín, ¿no? Que también tenía iconografía felínica. En el caso de Paracas Necrópolis, la cerámica, primero que ya no tiene influencia Chavín, ya no lo tiene. Y segundo, que es monócromo, ¿no? Ahí solamente se emplea un color
Y en cuanto a la técnica, es precocción, lo cual significa que primero pinto la cerámica y luego la llevo al horno. Entonces, primero la pinto, luego la llevo al horno y eso ya pues es una técnica diferente a lo de Paracas Cavernas y se menciona que el color quedaría mejor y por más tiempo, ¿no? Es una técnica que te va a ayudar a que el color no se pierda y se mantenga por más tiempo. Entonces, esto respecto a la cerámica, vamos a dejarlo por aquí. Ahí Profesora, está. una pregunta. Sí, ay, me dejaron preguntas. A ver, vamos a ver. No, no, tengo una Ah, ya. duda. Sí. ¿Hay otro enfoque respecto a la cerámica? O sea, a que hayan dos tipos de cerámica. Que en Paracas tenga dos tipos de Ajá, cerámica. ajá. O sea, el de que haya diferentes estilos de cerámica. ¿Tiene otro enfoque? Ah, no, no, el que se usa es bueno, esta es de Tello, ¿no? Porque Tello es el que pues nos habla de los estilos de cavernas y de necrópolis y con eso nos hemos quedado, ¿no? Con la idea de que son dos fases y como podemos ver, tienen claras diferencias, se podría decir, ¿no? En cuanto a los colores, al estilo de la iconografía, a la técnica. Entonces, esa es digamos, la forma de reconocer, ¿no? Cómo se dio la cerámica en Paracas. De esas dos fases nada más, pues. Aquí creo que tenemos más modelos. A ver. Ujú. Acá hay más, mira, acá no sé si se puede ver lo que estoy compartiendo, pero aquí también hay Sí, más sí, sí. muestra de, esta la que estamos viendo ahí, esta es de estilo cavernas porque tiene los colores, ¿no? Los colores, pues, polícromo, ¿no? Está polícromo. Lo malo que a veces en el mundo del internet, te suelen poner, muchas cosas y a veces no corresponden, así que hay que tener cuidado porque lo que vamos a ir viendo por acá no todo es Paracas. Algunos le ponen ahí meten Nazca, ahí ponen algunos Mochica, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí no es Paracas, ¿no? Pero lo ponen, o sea, lo malo del internet que ahí vas a encontrar todo. Ujú. Sí, es que encontré una pregunta. Le mandé ahí A en ver, el chat una pregunta a ver, a que ver. tiene que ver con eso. Ya, vamos a ver. En las excavaciones realizadas en Paracas, Julio César Tello pudo advertir que la cerámica contenida en los fardos funerarios correspondiente a diferentes tipos de entierros no era del mismo estilo, lo que le llevó a sostener que se trataba de dos fases distintas. Sin embargo, investigaciones posteriores plantean una interpretación diferente. ¿En qué consiste este nuevo enfoque? Ya, bueno, eso es lo que Tello, por eso decía Tello, ¿no? Que existen las dos fases, porque como las cerámicas no eran iguales, ¿no? Una era un color distinto, o sea, como la técnica misma se nota que la han pintado de una técnica diferente, y encima los colores que también uno era colorido y el otro no tenía colores, ¿no? El de Necrópolis no tiene colores, entonces en los entierros, cuando encuentran las cerámicas, ahí Tello le sale esa idea, ¿no? Porque la clasificación viene de él, de Paracas, Cavernas y Necrópolis. Entonces, actualmente plantean una interpretación diferente. A ver, dice, uno, en vez de tratarse de dos fases, estamos frente a pueblos que ocuparon distintos valles de la costa sur. Dos, podría tratarse de una sola fase donde se emplearon diversos materiales en la elaboración de los fardos. Tres, las personas especializadas en los preparativos funerarios no tenían mucha especialidad en la cerámica. Ya, y la cuatro, la península de Paracas se había convertido en el lugar común de enterramiento de los pueblos de los valles del sur. Ya, primero que hay que tomar en cuenta que eso de las investigaciones posteriores, pues un poco como que es impreciso o subjetivo porque así como hay una investigación, ¿no? reciente que ahora mismo se puede tomar en cuenta, pues en un tiempo más puede haber otro tipo de planteamiento que cambie las cosas y conforme se vayan descubriendo cosas,
de alguna manera pueden irse cambiando, ¿no? Los contenidos o las ideas que tenemos de las culturas. Entonces, vamos a tratar de tocarlo así, digamos, con cuidado, ¿no? A ver, de las cuatro alternativas ya, y podemos ir descartando algunas, como por ejemplo, esta que dice que las personas especializadas en los preparativos funerarios no tenían mucha especialidad en la cerámica. Ya, bueno, eso lo vamos ya sacando. La 2. La 2 dice, podría tratarse de una sola fase donde se emplearon diversos materiales en la elaboración de los fardos. Bueno, esa tampoco no tiene un mayor sustento, ¿no? Porque bueno, preguntan de la cerámica, ¿no? Una sola fase de cerámica, pero con diversos, ¿pero qué tiene que ver, no? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra porque ya una sola fase de cerámica, ya, esa es la propuesta, pero y se emplearon diversos materiales en la elaboración de los fardos, no tiene que ver, o sea, no tiene mucha lógica el enunciado 2. Por ahí que se puede eliminar. Entonces nos queda la uno y nos queda la 4. Dice, la península de Paracas se había convertido en el lugar común de enterramiento de los pueblos de los valles del sur. Eso sí tiene mucho sentido porque, como dije al principio, para muchos Paracas es simplemente un cementerio, ¿no? Es solamente un lugar de entierros y es una idea que se comparte mucho. Entonces, eso sí podría ser, ¿no? La parte sur, el valle ¿no? de Paracas, un lugar de enterramientos. Eso fue, ¿no? Eso fue Paracas. Y la uno dice, en vez de tratarse de dos fases, estamos frente a pueblos que ocuparon distintos valles de la costa sur. Eso también se ha escuchado, ¿ya? Eso también se ha escuchado. Lo de las dos fases es de Tello, ¿no? Es de Tello. Pero aparte hay muchos estudiosos más, ¿no? Y algunos dicen que en lugar de fases, lo que vemos en Paracas es el esplendor, ¿no? Y caída de diversos, digamos, valles. Por ejemplo, cuando hablamos acá, ¿no? Vamos a volver para que veamos. Cuando hablamos de Ocucaje y de Topará, ¿no? Que supuestamente serían como las ciudades más importantes de cavernas y Topará la más importante necrópolis. Entonces, lo que nosotros aquí vemos es que en lugar de hablar de fases, podríamos hablar simplemente de las ciudades. Primero podemos decir que Ocucaje fue una ciudad, ¿no? Que tuvo su importancia, se encontraron tales cosas, ¿no? Y luego Ocucaje fue reemplazada por Topará, ¿no? Porque en Topará se han encontrado tales cerámicas. Entonces, en lugar de hablar de las fases, simplemente podríamos hablar del nombre de estos valles, ¿no? Como Cucaje o Topará. Entonces, también podría ser otra forma, ¿no? También podría ser otra forma. Pero bueno, ya dejando esto de lado, porque parece acá que la respuesta es la uno y la 4. Dejando esto de lado, pues la historia oficial se cuenta de una sola manera y como se cuenta hasta ahora es la de las fases de la cultura Paracas. En el momento en que eso de las fases ya no se use, ya lo sacaremos, ¿no? Y ya pondremos otro en la historia oficial o porque la verdad, chicos, es que versiones hay varias, ¿no? Hay muchos estudios, hay hallazgos, nuevos descubrimientos que son novedosos y que a veces hasta contradicen lo que sabemos de la historia, lo que pensamos de la historia. Pero esos hallazgos e ideas nuevas no son parte de la historia oficial. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando la misma universidad lo admita como tal, ¿no? Por ahora no, porque si no fuera así, acá en la separata de CEPRE no estaríamos poniendo la fase cavernas y la fase necrópolis, simplemente la estaríamos eliminando y ya no se hablaría de eso. Pero hasta que sea eliminado y eso pase, pues tenemos que seguir estudiándolo tal cual como la oficial nos lo ofrece. Pero parece que en la pregunta salía la uno y la 4. A ver, o sea, voy a cerrar esto. Viviana, parece que salía esa la respuesta. Sí, sí, profesor, está bien, gracias. A ver, aquí. Ya, no, esa pregunta no es de la 2023-2 porque tengo acá el archivo y no No, es. es Debe de un ser de. examen. Ah, ya, ok. No, en los exámenes te ponen unas preguntas como si fueras un especialista historiador. De verdad, unas preguntas es, que lo que quieren es que no ingreses.
Ya, entonces tenemos esto por aquí. Los dioses de Paracas, el dios oculado, ¿no? Por la forma desorbitada de los ojos. Por acá está este dios, ¿no? Los ojos desorbitados grandes. ¿Ok? De ahí se repite el elemento de la serpiente, ¿no? Bastante. El cinturón es una serpiente, ¿no? Entonces se repiten esos elementos. El báculo también tiene en la mano. En la mano también tiene una cabeza trofeo. No sé si se dan cuenta que en la mano, la derecha, tiene una cabeza trofeo, ¿no? Entonces, este es el dios oculado. Y acá el otro que tiene los báculos mucho más presentes. Este es el dios de los báculos, de Paracas, ¿no? Míralo un poco para que lo puedas reconocer, porque el de Chavín es diferente, tiene los cabellos de serpientes. Este no tiene los cabellos de serpientes, pero también tiene los báculos, entonces también, ¿no? Es un dios que desde Paracas, pero tiene la influencia de Chavín, ¿no? Así tal cual, tiene la influencia del Chavín. Y en cuanto a los mantos de Paracas, que son tan lindos y tan llenos de color y que se han preservado de una manera espectacular, es por los pigmentos naturales que utilizaban, ¿no? Por ejemplo, cuando te vas al Cusco y te hacen un lugar de artesanía, te hablan, ¿no? Te hablan de cómo lo confeccionan, digamos, te hablan de la calidad, ¿no? Entonces, entre esas cosas, los artesanos te mencionan que la cochinilla, ¿no? Por ejemplo, la usan para darle el color, el tinturado rojo, naranja, no púrpura a las telas. Entonces, así como hoy en día utilizamos, ¿no? Esos pigmentos naturales, en esta etapa del mundo andino también utilizan muchos pigmentos naturales. Pero aparte del color, también están los diseños, ¿no? Unos diseños espectaculares que nada más de verlos se nota que hay un trabajo de los artesanos muy, muy bueno, ¿no? Ahí están diferentes figuras, incluidos a sus dioses que también los van a colocar ahí en los mantos. Algodón, lana, ¿no? El cabello humano, entre otras cosas. Ahora, la medicina, ya para terminar con Paracas, esta medicina es bastante adelantada, pero en el aspecto de las operaciones craneanas, ¿no? Un poco ahí estuvo la especialidad de los Paracas. Una persona se le va a abrir el cráneo, le van a trepanar el cráneo, porque dos motivos, ¿no? O hay un tema de dolor, como puede ser un hematoma, un tumor, ¿no? Un dolor que la persona pues tuviera digamos, ese problema, ¿no? O lo otro sería, pues, básicamente por el tema de lesiones, ¿no? Soy un guerrero que me enfrenté ¿no? Con un guerrero enemigo y me ha tirado, pues, un macanazo en la cabeza que me lo ha abierto. Entonces, en ese caso hay que curar esa herida, ¿no? Hay huesos que se han roto, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que curar. Entonces, si el cráneo está cerrado, ya, si el cráneo está cerrado porque es un tumor, ¿no? Hay que abrir el cráneo. ¿Cómo lo abrimos? Usando un cuchillo especial hecho de obsidiana. Este cuchillo de obsidiana, que es hasta mejor de que los cuchillos que usamos ahora en la cocina, este cuchillo de obsidiana va a permitir abrir el cráneo, ya sea con la técnica del barrenado, del raspado o del corte. Obviamente que si el cráneo ya está abierto por algún golpe, entonces pues no se abre. Bueno, o a veces también puede pasar que te tiran un golpe muy, muy fuerte y el cráneo no se ha abierto. Y lo que más bien puede ser que hay una hemorragia interna, también puede ser, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos en que no esté abierto el cráneo, lo abrían. Y si estaba abierto por una herida, pues ya no. Entonces, lo que sigue es pues retirar todo lo malo, ¿no? Que pueda tener la herida, ¿no? La sangre, si le han roto la cabeza hay que limpiar los huesitos rotos, entonces todo eso, y luego ya pues cubrimos, ¿no? Esa apertura lo cubrimos con un poco de mate, lo vendamos y ya con eso tenemos, digamos, al paciente ya listo para que se recupere. Y como resultado, efectivamente, se han encontrado cráneos
Vamos a poner por aquí porque acá no hemos puesto muchas imágenes. Entonces, por ejemplo, ay, ujú, ahí está. Entonces ponemos por aquí trepanaciones para ver cómo quedaban los cráneos. Ahí está Paracas. Bueno, esta no está la deformación. Queremos ver una trepanación. Mm, ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Ay, no hay ninguna que nos ayude a ver casi. Tiene que ser un cráneo donde el tejido óseo se ve que se ha regenerado. Y no lo estoy viendo por aquí. Bueno. No, no lo estoy encontrando rápidamente. Bueno, esta que tiene así abierto, ¿no? Esta de acá abierta, pues te das cuenta que esta no sería una operación exitosa, ¿no? No es exitosa, ¿por qué? Porque la persona se murió y con la herida abierta. Para que la operación sea exitosa, lo que hay que ver es que tenga el tejido óseo regenerado. Y también lo hay, solo que no estoy logrando encontrar por acá fácilmente dónde esté. Pero bueno, ya se supone que es eso, que tiene que estar con el tejido óseo regenerado. Aquí que está abierto, pues no, pues la persona murió, ¿no? Ahora acá también se puede ver, ¿no? Se puede ver los instrumentos que usaban para abrir el cráneo de las personas. Ahora, respecto a las deformaciones craneanas, que por aquí veo unos dibujos muy interesantes, ahí está. La frente alargada, ¿no? Qué espectacular llevar eso, ¿no? O sea, la cabeza alargada y no sé, ¿no? Hasta no se ve mal, parece. Hasta se ve particular, sí, pero bueno, parte de esta cultura. Ratito. Ah, ya está cargando. Ya, entonces vamos a volver por aquí. Las deformaciones se hacen con todo, con la intención de que tenga un fin estético y también de que genere este impacto social porque busco diferenciarme de los demás. O sea, soy de la nobleza y simplemente pues quiero ser diferente al resto. Entonces, cuando son bebés, los van a someter a esta práctica en la cual se te va a colocar unas tablillas, ¿no? Acá en la parte de la cabeza frontal y occipital, y se te van a envolver con unos paños, se te van a vendar, ¿no? Con esos paños, apretando fuertemente, y de esa manera, pues, la cabeza se va a ir alargando de manera, pues, vertical, ¿no? Ahí está. Eso se va a hacer en los primeros años de vida. Este, mm, y va a tener, esto tiene que ver con, bueno, hacerlo, ¿no? Cuando la persona es bebé, esto tiene que ver con la característica de la cabeza, ¿no? Porque la cabeza de nosotros cuando éramos bebés era blanda. Y esto pues también tiene que ver con la presencia de las fontanelas que tenemos en la cabeza, ¿no? Las fontanelas que son agujeros que permiten que al nacer nuestro cerebro también vaya creciendo, ¿no? Creciendo conforme crece nuestro cuerpo también. Entonces, eso le va a ayudar a ¿no? A estos niños que eran deformados, ¿no? En Paracas, a que la cabeza se les pudiera deformar sin ningún problema y quedar así ya de una manera en que ya se quede así, digamos, para siempre, ¿no? Muy bien. En el caso del intermedio temprano, también conocido como desarrollo regional, estamos ante una etapa donde hay cambios, ¿no? Hay cambios. Primer cambio es que aumenta la población. Aumenta la población y esto va a originar conflictos, ¿ya? ¿Por qué conflictos? Porque cuando aumenta la población, lo que se va a buscar es una mayor cantidad de recursos, ¿no? Para poder, pues, digamos, mantener, ¿no? Esa población que ha aumentado. Entonces, al buscar más recursos y tomando en cuenta que los recursos son escasos, entonces aquí se desarrolla la guerra como mecanismo
para poder, ¿no? Pelear por los recursos, el agua, las tierras, ¿no? Eso es. Entonces aumenta la población, se desarrolla, ¿no? Lo que son, se desarrolla estas culturas que son militaristas, pero no olvidemos que también son teocráticas. Entonces, por lo tanto, se habla de una teocracia militarista, ¿no? Ahora a los guerreros se les va a sumar el poder también de los militares. Ahora, respecto al tema de la artesanía, ¿no? De la orfebrería y la cerámica, muchos a esta etapa le suelen llamar la etapa de los maestros artesanos, porque vamos a encontrar un gran avance en lo que es la orfebrería y un gran avance en lo que es la cerámica. En el caso de la cerámica tenemos el ejemplo de Nazca, de Mochica, que tuvieron cerámicas pues digamos de gran estilo y también de calidad, ¿no? Y en el caso de la orfebrería, en Mochica, por ejemplo, se alcanza una gran calidad con muchas técnicas y también con la aleación, ¿no? Aleación del cobre con el oro, por ejemplo. Muy bien. Y la ingeniería hidráulica también, ¿no? La ingeniería hidráulica es otra característica muy desarrollada, tanto por Nazca como por Mochica, como lo vamos a ver ahora mismo, ¿sí? Entonces acá tenemos a Nazca, que es una cultura de la costa sur, que tiene influencia de Paracas Necrópolis, ¿ya? Tiene la influencia de Paracas Necrópolis. Y vamos a ver que estaban gobernados por una casta de sacerdotes, pero también guerreros. Y eso se va a poder observar en la representación de su dios, ¿no? El dios Con. Creo que por aquí no lo hemos puesto, voy a ver. Ya, aquí está el dios Profesora, Con. Sí. A ver. tengo una pregunta, le puse por el chat. Ay, a ver, dice, ajá, ya, ya, ahí voy. Entonces vamos a resolver las preguntas. A ver, esta sigue de las figuras. A ver, dice, en la siguiente secuencia de imágenes podemos observar al dios de los báculos presente en la iconografía de distintas sociedades andinas del periodo formativo, intermedio temprano y horizonte medio. Indique a qué tradiciones culturales corresponden respectivamente, ¿no? Ya, nosotros dijimos, ¿no? Que el dios de los báculos es un dios que se repite, ¿no? Es un dios que lo vas a ver en Chavín, en Paracas, ¿no? En Huari, en Tiahuanaco. Entonces, aquí nos están pidiendo que un poco reconozcamos, ¿no? Al dios de los báculos en sus diferentes versiones, ¿no? En cada cultura donde se veneró a este dios. Mira, al ojo el primero que se reconoce de los tres, él es el que está al medio. Ya bueno, cada uno pues de repente se familiariza más con una versión del dios Llorón, pero en este caso para mí el más reconocible es del medio, que es el dios de Tiahuanaco, el dios Llorón. En los ojos claramente se le puede ver las lágrimas. No sé si yo soy la única, pero ya se le ve las lágrimas. Entonces el del medio es Tiahuanaco. ¿Ya? Es Tiahuanaco. Y creo que ya con eso la respuesta ya sale, porque en la opción B, Tiahuanaco está al medio. Entonces es la única ahora. La otra, la que está primera, ya está incompleta, ya está incompleta, pero se alcanza a ver que en la cabeza tiene un par de serpientes, como lo es la Estela Raimondi. La Estela Raimondi, el dios de los báculos, aparece con los cabellos llenos de serpientes. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Acá no tiene todas, ¿no? No tiene todo el tamaño, pero sí tiene ahí las serpientes de un lado y el otro lado. Y también te vas a dar cuenta porque los piecitos, ¿no? Los pies tienen claramente las garras, ¿no? Las garras. En cambio, mira al dios Llorón, el Llorón en los pies no tiene las garras. Ya, y el otro, el que tiene más forma humana, creo yo, ya el que está, el otro es el dios Rayo, el dios Visco, ¿ya? El dios Visco de los Wari. También lo vas a identificar rápidamente porque sus ojos están un poco como idos, o sea, como unos ojos, no quiero decir la palabra, unos ojos que están chuecos, ¿no? Que miran a diferentes lados. Ese es el dios Visco de los Wari. Entonces sería Chavín, Tiahuanaco
y Wari, ¿no? Ahí están, los tres llevan báculos. Ahí se pudo poner también al dios Paracas, también báculos. Pero bueno, digamos que es menos conocido. En cambio, esos tres que están ahí son los más conocidos. Fue un sistema de captación de aguas subterráneas divididas en tres tramos: canales subterráneos, canal de tajo abierto y reservorio, la Cocha. Además, contaban con accesos u ojos de agua que permitían el descenso de los ingenieros a los acuíferos para el mantenimiento de la obra. La descripción anterior hace referencia a las galerías filtrantes de los Nazca. Chicos, acá hay un video cortito que dura 1 minuto y medio, los voy a poner ya, porque a veces no se logra imaginar bien cómo fue esto de, ¿no? De las galerías filtrantes y como que nos quedamos a medias. Acá lo vamos a poner muy rápido. Galerías filtrantes Nazca. A ver, acá había un video bien chiquito y muy rápido de explicar. Creo que es este de aquí. Mm. Ah, no, acá está, ya lo vi. Ya, entonces, chicos, vamos a ver este video que dura 1 minuto con 13 segundos para que veas bien cómo los realizaban, ¿ya? Ahorita vamos a decir qué son las cabeceras de región. Primero vamos a ver el videito cortito. Sonido, ventana, ya, acá. Con la metodología más innovadora del mundo. Postula a la UPC. Exígete Innova UPC. La costa es un escenario árido que se abastece de las aguas que bajan de la sierra. Gracias a las filtraciones de agua proveniente de los ríos que recorren los valles costeros, se forma la napa freática, la misma que se va renovando anualmente durante los meses lluviosos en la sierra. Estas filtraciones de agua que se producen por debajo del suelo fueron aprovechadas por el hombre andino, sacando el agua a la superficie a través de acueductos subterráneos, como en el caso de la cultura nazca. Para construir los acueductos, abrían zanjas a cielo abierto hasta encontrar las filtraciones. El canal abierto era reforzado con muros de piedra y techos de madera o lajas. Finalmente, se completa el trabajo rellenando el acueducto construido con la tierra removida. Completan el sistema de acueductos pequeñas represas, cajas para el control y limpieza y canales de riego. Así, gracias a este sistema, se han irrigado artificialmente algunos miles de hectáreas, asegurando la vida de las gentes asentadas en estas cuencas. Ya. Ya, entonces, como se observó en el video, creo que hay pequeños aspectos para entender mejor. Lo primero es que realizar este sistema es por la complicación del desierto, ¿no? El desierto de Ica es árido y no hay agua. Entonces, una manera de conseguir agua es a través de ríos subterráneos. ¿Cómo se forman? Los ríos subterráneos se forman de dos maneras. O bien cuando hay lluvias, ¿no? El agua se va filtrando en el suelo, o lo otro es que el agua también se puede filtrar a partir de una fuente de agua, o sea, los ríos que vienen de la sierra, ¿no? Estos ríos se van filtrando, filtrando y van a dar como resultado la aparición de estos ríos subterráneos. Ya en la costa sur casi no hay lluvias, así que básicamente la filtración va a venir de la presencia de otros ríos cercanos que pasan por ahí. Entonces, también tomar en cuenta que estos ríos subterráneos no son permanentes, o sea, se forman, se secan y vuelven a aparecer en otros lados, o sea, van apareciendo y desapareciendo conforme se dan las temporadas de lluvias, ¿no? O porque las lluvias en la sierra forman los ríos acá en la costa y cuando los ríos pasan, pues van formándose los ríos subterráneos por filtración. Entonces, cuando tenemos este río subterráneo, lo que los Nazca van a hacer es excavar la tierra. Como tú pudiste ver en el video, excavan la tierra, ¿no? Una zanja, ¿no? Abierta y llegan hasta el río subterráneo. Una vez que llegan al río subterráneo, ellos van a construir unas canaletas y con estas canaletas van a jalar el agua del río subterráneo hasta un reservorio,
¿no? Un reservorio, una cocha artificial. Entonces, una vez que ya han construido la canaleta, lo que sigue es rellenar toda esa zanja, ¿no? Ese tajo abierto que han hecho, ahora lo van a rellenar otra vez de tierra, o sea, lo van a tapar. Y solamente van a dejar unos agujeros, nada más, algunos agujeros. Estos agujeros que van a dejar son los ojos de agua. Son estos, algunos le llaman pozos también. Vamos a poner aquí galerías filtrantes de los Nazca, galerías filtrantes, que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Ya, a ver dónde estamos, una que se entienda bien. A ver, ¿dónde están los ojos de agua? Solo queremos ver acá, acá se puede ver, más grande. Aquí hay una galería de imágenes, este es un estudio. Esta no. Ujú. Y aquí se puede ver muy bien. Ya. Sí se puede ver, ¿no, chicos? Porque estoy que comparto acá. Así que se puede ver Miss, bien. no se Ay, ve, no, no no. está Ay, no. compartiendo pantalla. Ya. Entonces, aquí es. Ya, este es un documento de un estudio que se hizo en el lugar, porque las galerías filtrantes de los Nazca hasta el día de hoy se siguen usando. Los usan los pobladores de ahí de Ica, ¿no? De esta zona, para poder sacar agua. Porque en esos ojos de agua, o también, pues si quieres, llámalo pozo, también es como un pozo. Eso cuando los ríos subterráneos se llenan cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto periodo, cuando se llena de agua en esos ríos, la gente por estos pozos baja y sacan agua para uso doméstico. Entonces, como puedes ver, el tramo del río a la zona cultivable es cerca, o sea, tampoco es que lo traigan pues kilómetros, ¿no? Como puedes ver, es cercano, no es una distancia pues de kilómetros, ¿no? Y también otra característica es que el terreno está un poco inclinado. Eso también es algo que se suele buscar, ¿no? La inclinación del terreno, para que el agua pueda correr mejor y con más facilidad. Entonces, esos ojos de agua que tú ves ahí, antes, toda esa hilera de ojos de agua, antes han sido un tajo abierto, o sea, todo ha estado así abierto, han excavado y todo lo han dejado abierto. Ahí es donde los Nazca han hecho su canaleta, ¿no? La canaleta para que el agua pueda, del río subterráneo, pueda dirigirse hacia la zona de cultivo. Una vez que ya construyeron la canaleta, lo que han hecho es otra vez cerrar todo ese tajo, ¿no? Abierto toda esa zanja, la han cerrado con tierra y solamente han dejado abiertos esos pozos para que por ahí puedan entrar hacia el río subterráneo interno. ¿Y para qué entran? Entran para que puedan limpiar, ¿no? Puedan limpiar la canaleta si se llena de basura, un animal muerto que se cae ahí o qué sé yo, ¿no? Entonces lo limpian y de esa manera pues el agua siempre va a fluir, ¿no? Hacia el reservorio, hacia los campos de cultivo y también pues a través de esos ojos de agua el viento va a entrar y va a empujar el agua, ¿no? Hacia la laguna, hacia el reservorio artificial. O sea, por eso le dicen ingeniería hidráulica, porque los ojos de agua no solamente sirven para que tú te metas al interior del pozo, sino también sirve para que el agua por ahí, o sea, para que el viento entre y ese viento impulse el agua hacia las zonas de cultivo o hacia el reservorio, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Esto es referente a estas galerías filtrantes. Me estaban preguntando acerca de las cabeceras de región. Quiero de una vez, chicos, irme acá con Wari porque creo que es lo que menos se ha desarrollado esta semana. Aquí, ¿ya? Para un poco hablar un poco de Wari, lo necesario. Wari es una cultura que se va a ubicar en el Horizonte Medio. Hay toda una controversia, hay todo un debate, ya que para algunos estudiosos Wari sería un imperio, ¿no? Mientras que para otros no lo sería, ¿no? Por ejemplo, esta profesora de las Facultades Sociales de la Universidad de San Marcos, esta profesora Ruth Shadi, pues menciona de que Wari no es un imperio, ¿no? Lo que en Wari realmente lo que va a pasar
es que fue un conjunto de ciudades que comercializaban, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues, ¿no? Su expansión, ¿no? Y todo esta difusión, ¿no? De elementos culturales, ¿no? De Wari. Entonces, ella lo explica de esa manera, ¿no? Por el mucho comercio que había. Pero para algunos, como lumbreras, sí fue un imperio. ¿Por qué hablamos de un imperio? Hablamos de un imperio cuando el pueblo en cuestión se expande, ¿no? Por mecanismos violentos, o sea, hay un ejército, acá hay un ejército poderoso. Hablamos de imperio cuando hay una capital, ¿no? Que es un centro de poder. Y en este caso, Wari tenía su capital, que era la ciudad de Viñaque, que estaba ubicada en Ayacucho. Hablamos de un imperio cuando hay toda una red, ¿no? Una red de comunicación, digamos, de interconexión. Y en este caso, Viñaque estaba unida a otras ciudades administrativas que eran las ciudades cabeceras de región. Una ciudad cabecera de región es una ciudad que está ubicada en un punto estratégico y esos puntos estratégicos después están a lo largo de todo lo que fue el área de expansión Wari. Por ejemplo, uno de ellos está en el Cusco, el otro está en Trujillo, hay otro en Lima, hay otro en Arequipa, hay otro en Junín. O sea, ¿por qué hay tantos? Porque recuerda que toda esa área donde tú vas a encontrar las ciudades cabeceras, ¿no? Toda esa área es la área de expansión Wari. Entonces, si tú quieres un buen gobierno, ¿no? Donde haya un control eficiente, una buena administración, tú tienes que disponer de centros administrativos a través de los cuales puedas, pues, ejercer una administración eficiente. Un ratito, chicos. Ya, disculpen chicos, disculpen, ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de las ciudades cabeceras, pues, que son estas ciudades que son centros administrativos ubicados en lugares estratégicos a lo largo de todo el Imperio Wari, desde los cuales se tomaban decisiones, ¿no? Importantes respecto a la administración, respecto al control, la mano de obra, ¿no? Todo eso, pero hay que tomar en cuenta que estas ciudades cabeceras nunca podían ser más que la capital, o sea, la capital era Viñaque y por lo tanto Viñaque era el lugar más importante. Se supone que las otras ciudades eran ciudades que iban a apoyar en la administración para que todo funcionara bien, pero siempre estas ciudades iban a estar subordinadas a Viñaque. Ya en el aspecto netamente urbano, ¿no? En la arquitectura, estas ciudades como Piquillacta, Huiracochapampa, Cajamarquilla, ¿no? Entre otras, estas ciudades estaban construidas con el mismo patrón urbanístico que Huari, bueno, que Viñaque. Es como que si esas ciudades fueran una copia de Viñaque.
Entonces, esa es una característica que hay que tomar en cuenta. Y respecto a la comunicación, que es tan importante en un imperio, Piñaque estaba conectada a todas esas ciudades cabeceras a través de una red de caminos, que era el Capañán. Ese Capañán que nosotros lo identificamos con los incas, en realidad pues es una creación de los Wari, ¿no? Esta idea de conectar sus ciudades a través de caminos, y los incas básicamente lo que hicieron fue ampliar el Capañán, ¿no? Ampliarlo por todo el imperio incaico, que fue bastante más grande. Pero el origen del Capañán está en los Wari, y ese Capañán no solamente era para conectar las ciudades, sino pues era un lugar por donde vas a mandar tus ejércitos, por donde van a viajar tus funcionarios, por donde vas a mandar a tus mensajeros, porque los Wari también tenían mensajeros, en lo que los incas llaman chasquis, los Waris ya lo utilizaban. O sea, ese sistema, chicos, ya, de los chasquis, que todos nosotros decimos los incas, eso se usaba desde mucho tiempo antes. El hombre andino ha usado eso, pues, digamos, desde mucho tiempo atrás. Solamente que los incas lo difundieron, lo institucionalizaron, y por eso que uno piensa que ellos, pero en realidad se usaba desde antes, y los guaris también lo usaban, ¿no? Este sistema digamos, de correo, ¿no? Sistema de mensajería, que los incas después van a llamar chasquis. Entonces, Guari tiene capital, tiene ciudades cabeceras, tiene red de caminos, tiene mensajeros, tiene ejército, tiene funcionarios, tiene una religión, claro que sí. Digamos que la religión Wari no es su fuerte. Su fuerte es su ejército, pero también tienen una religión. Y esta religión venera al dios Rayo, el dios Visco. Creo que por aquí lo tenemos, este dios. A ver dónde está representado. Bueno, no hay una imagen así como directa, pero acá lo podemos ver en la cerámica, ¿ya? El dios Visco es por la forma de los ojos, es como los ojos virolos, digamos, ¿ya? Ahí está, esa es la palabra. Ahí está, como podemos ver en la cerámica, ¿te das cuenta en los ojos, no? Son ojos como viscos, pues, ¿ok? Entonces, este dios Visco, los Wari lo copian de Tiahuanaco. De Tiahuanaco lo agarran, lo hacen suyo y le llaman el dios Visco, que supuestamente era un Dios muy poderoso, ¿no? Entonces, tiene Dios, tiene pues, bueno, tiene religión, tiene capital, Wari tiene todas las características para que hablemos de ella como un imperio, pues por eso es que se defiende la idea de que es un imperio, porque todas las condiciones o características de lo que debe ser un imperio, Wari lo va a tener, ¿ya? Lo va a tener. Ahora, Waris, como Chavín, Waris es considerada la segunda síntesis del Perú. Chavín fue la primera síntesis porque Chavín adaptó las características del formativo inicial, ¿no? Los elementos del formativo inicial. Wari adapta los elementos de Nazca, de Tiahuanaco y de Huarpa. En el caso de Nazca, Wari lo que va a adaptar es su cerámica polícroma. Por eso que la cerámica Wari suele parecerse a la cerámica Nazca en lo colorido, en el azapuente con el doble pico. Es como muy parecido a lo de Nazca porque tiene su influencia. Y también de Nazca, Wari va a coger lo que es su planificación urbana. Así como Cahuachi fue planificado, ¿no? En Wari también vamos a ver que esa planificación se va a ver en Piquillacta, en Huiracochapampa, ¿no? En cada una de sus ciudades cabeceras se va a poder evidenciar esa idea de planificación urbana. Y en el caso de Tiahuanaco, Wari lo que va a adaptar es su religión, ¿no? Este dios de Illorón que Tiahuanaco adoraba, Wari también lo va a venerar en forma del dios Visco. Y de Huarpa, lo que Wari va a copiar es su base demográfica. O sea, más que copiar, en el caso de Huarpa, pues vemos que Huarpa es la cultura que está en Ayacucho antes de la llegada de Wari. Entonces, cuando Wari llega, asimila todo lo que es la parte demográfica, ¿no? De los Huarpa, que se asentaron ahí antes que ellos. Entonces, como características, Wari es imperial, es militar también, es centralista, ¿no? Centralista, ¿por qué? Porque tenía una capital donde todo se concentraba ahí. Y multiétnico, porque estamos hablando de que Wari estaba conformado por una gran cantidad de pueblos.
Y todos esos pueblos pues fueron conquistados mediante la guerra. Pero como también lo vamos a ver en los incas, ya, porque también lo vas a ver en los incas, en el caso de Huari y en el caso de los incas, ellos derrotaban a los enemigos, pero no los exterminaban, pues. Eso lo hicieron los españoles cuando llegaron acá al Perú, a América, ¿no? O sea, los españoles nos derrotaron y nos mataron y una crisis demográfica, ya que el 90% de la población murió durante un siglo. Los Huari y los incas no hicieron esa cosa, pues. ¿Por qué? Porque ellos nos necesitaban a nosotros para su mano de obra, para tributarle a ellos, para poder entregar nuestros excedentes. Entonces, ¿para qué nos van a querer matar? Pues eso es ilógico. La población es la base, ¿no? Es la base económica de un estado, en este caso de un imperio. Entonces, multiétnico porque estaba conformado por una gran cantidad de pueblos, ¿no? Que fueron sometidos. Huari también sería considerado como la segunda síntesis del Perú y también sería pues la segunda cultura panandina del Perú por toda la expansión, ¿no? Ahora, el problema que vamos a ver en Huari es que su clase gobernante tiene problemas. La clase gobernante de Viñaque se va a enfrentar a la clase gobernante de las ciudades cabeceras y hay una pugna por poder. Esa pugna, esas ambiciones de poder van a llevar a Wari a su debilitamiento, a una crisis, que si tú eso lo sumas con el tema del fenómeno del niño, ¿no? Del tema climático, vas a tener como resultado la caída de Wari hace 1000 años, ¿no? Ya de nuestra era, pues, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos que, el fin de Wari, ¿no? Su caída por temas relacionados a la naturaleza, pero también temas relacionados a aspectos políticos, ¿no? A una lucha de poder por parte de la clase gobernante de la capital Piñaque con la clase gobernante de las ciudades cabeceras. Respecto a los andenes, que también es algo que los incas van a utilizar, van a difundir y que más de uno piensa que los incas fueron, pues, ¿no? Los que, no sé, pues, los que usaron este sistema, pues es falso, ¿no? Porque los andenes se usaban desde antes. Inclusive, pues, los Wari tampoco son los creadores de eso, ¿no? Desde antes se usaban los andenes, pero los huaris los difundieron, ¿no? Los huaris lo usaron, lo difundieron, y cuando llegaron los incas todavía mucho más, ¿no? Mucho más. Un andén, ¿no? O los andenes son plataformas que se construyen a lo largo o en las faldas de los cerros y se construyen para poder aumentar la frontera agrícola, para tener más espacios cultivables. Creo que la figura de los andenes es bastante conocida, ¿no? Por ejemplo, por aquí lo voy a poner. Uy, no, ¿qué hice? Vamos a volver a compartir la pantalla. Aquí está. Por aquí vamos a abrir otra. Ahí está. Andenes. Vamos a ver cómo nosotros, ¿no? Los pobladores andinos, cómo logramos, pues, ¿no? Ganarle a la geografía, ¿no? A las limitaciones de la geografía. Porque ahí vemos cómo estos andenes, ¿por qué salen tan chiquitos? Creo más grandes. A ver, tengo que entrar, porque antes salían las imágenes grandes, ahora todo pequeño. Ahí están los andenes, ¿no? Esos son los andenes. Son plataformas que se construyen en las laderas de los cerros y ahí también puedes cultivar, ¿no? Ahí está. Este es el de Machu Picchu. Machu Picchu, que es toda una maravilla. Ok, Mies, ¿podría hacer la pregunta 3? claro que sí. A ver, vamos con la pregunta 3. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí está. Vamos atrás. En la arquitectura prehispánica se desarrollaron y usaron diversas técnicas, materiales y formas, adaptadas tanto a la costa como a la sierra. Entre ellas se pueden mencionar templos, pirámides, plazas, etc. En el caso de los pueblos del altiplano,
la mayor expresión fue el conjunto de edificaciones ubicadas en Tiahuanaco, en Bolivia. Respecto a la arquitectura Tiahuanaco, señala el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ya, esta pregunta, chicos, ya me la han hecho. En realidad, con los docentes de la plana, ya lo hemos un poco discutido, por así decirlo. Y aquí hay algo que hay que explicar, ¿no? O sea, porque ahí parece que la clave tiene como una observación. A ver, esto es para Tiahuanaco, para su arquitectura. Utilizaron adobes rectangulares y formas piramidales, ya, creo que la observación, ¿no? De eso de las formas piramidales. Aquí lo hemos puesto como falso, pero también puede ser verdadero esto, ¿ya? Ya. Dice, destacaron por su monumentalidad y el uso de la piedra, eso es verdadero, ¿ya? La piedra labrada, ¿no? Grandes bloques de piedra labrada se usaron para construir la pirámide de Acapana, el Palacio de Calasasaya, que por cierto también son muy grandes. Llegaron a medir varios metros de altura, hasta 20 metros de altura, o sea, son monumentales, son muy grandes. Construyeron pirámides truncas, palacios y fortalezas. Ya, ahí también tenemos pues la observación, ¿no? Con respecto a eso de la pirámide trunca. Y finalmente dice, emplearon las formas rectangulares y el uso de relieves. Ya, como decía, nosotros acá hemos puesto la clave C, ¿ya? Y creo que la duda viene por la 1 y la 3, porque tanto la 2 como la 4 son verdaderas, ¿no? En esta arquitectura de Tiahuanaco, usan forma rectangular, sí, usan relieves también. Creo que acá en la separata misma tenemos las imágenes. Vamos a ver para corroborar esto del relieve de las imágenes. Ujú. Ahí está, ¿no? Ya. Tenemos forma rectangular, sí hay, como se puede ver, hay forma rectangular. En la imagen no se ve la parte de los relieves, ¿ya? Pero si buscamos en el Google, nos va a salir como las paredes estaban efectivamente como decoradas, ¿no? Con formas de relieve. Vamos a ponerlo aquí, entonces para verlo bien. Aquí, templo de Palacio de Calasasaya. Ahí está. Ahí está, ¿no? Pues sale chiquito, pero no importa. Aquí mismo se puede ver cómo las paredes están decoradas con estas cabecitas que son las cabezas clavas de Tiahuanaco, que no hay que confundirlas con las cabezas clavas de los Chavín. Las cabezas clavas de Tiahuanaco, que como puedes ver acá, ¿no? Están colocadas ahí en la parte del templete, en la pared, ¿ya? Entonces, se puede ver, ¿no? Claramente que ahí hay un tema de relieve que han usado, ¿ya? Y que hay forma rectangular también, acá se puede ver que hay forma rectangular. Entonces, esas claves ahí están bien. Solamente faltaría precisar esto de que el adobe rectangular y las formas piramidales o pirámides truncas, ¿no? Palacios y fortalezas. Bueno, chicos, nosotros ahí respecto a esta pregunta, vamos a dejar la clave en la C, no la podemos cambiar, pero sí podemos explicar, ¿no? Respecto a esto de la forma piramidal trunca. Como se puede ver ahí en la pirámide de Acapana, que como su mismo nombre dice, es una pirámide, ¿no? Entonces, lo cual nos lleva a la siguiente afirmación, que en Tiahuanaco efectivamente hay forma piramidal trunca y también hay palacio y también hay fortaleza. Por lo tanto, vamos a dar como verdaderas también la 3, también la vamos a poner como verdadera, ¿ya? Entonces, porque lo estamos viendo aquí mismo, pues como decimos, aquí mismo se puede ver, ¿no? El Palacio de bueno, todo este emplazamiento que es el Palacio de Calasasaya, aquí en la parte de la pirámide se puede ver que es piramidal, es escalonada y es truncada. Por lo tanto, la respuesta aquí, la 3, también sería verdadera, ¿ya? La 1 sí no puede ser, ¿ya? La 1 no es,
porque la 1 dice adobe y en Wari, en Tiahuanaco no hay adobe, ¿ya? Hay bloques de piedra, hay uso de piedra. Entonces la 1 sí no es, adobe no hay. Pero la 3, esa sí la vamos a dar como verdadera. ¿Ya? Por la explicación que, como les digo, en la plana de los profesores ya se ha conversado esta pregunta y ya se ha hecho esa observación. Entonces, ya la clave queda como C, pero en la explicación sabemos que hay esa observación, ¿ya? Entonces voy a poner esto en su lugar. ¿Hay otra pregunta, chicos? A ver, ustedes me dirán si hay otra pregunta. Sí, sí, acá ya la vi. Es posible que con esta pregunta cerremos. Ya, a ver, dice. La cultura mochica corresponde al periodo de los desarrollos regionales. Fue una sociedad altamente jerarquizada que alcanzó un notable desarrollo económico, como lo muestra su agricultura, cerámica, arquitectura ceremonial y su extraordinaria metalurgia. Lo atestiguan también los tesoros encontrados en la tumba del señor de Zipán. Respecto a ello, determine la alternativa que contiene enunciados correctos sobre los mochicas. Bueno, a ver, son preguntas sobre mochica. ¿Utilizaron el guano como fertilizante para sus tierras agrícolas? Eso es correcto, ¿ya? Se documenta que los mochicas utilizaban este guano de aves para poder fertilizar sus tierras, así que eso es correcto. La 2. Destacaron con sus balsas de totora en la pesca del litoral. Bueno, esa también sería correcta, porque esta tradición del caballito de totora, que lo vamos a ver en Chimú también, ¿no? Eso es algo también que viene de los mochicas. Los mochicas van a utilizar esas balsas de totora, caballito de totora. La 3. Representaron en su cerámica el poder religioso de las mujeres. Mira, ahora mismo en la cabeza no tengo la figura de esto, ¿ya? La cerámica mochica es muy diversa, hay enfermedades, hay actos sexuales, hay rostros, hay escenas, hay imágenes de su dios, o sea, muchas cosas. Ahora, que exactamente en la cerámica se representa el poder de la mujer, vamos a tratar de verlo ahorita eso, pero de que la mujer mochica tiene poder religioso, eso es totalmente cierto. La dama de Cao era una sacerdotisa y a la vez también era una guerrera. Entonces, de que la mujer haya tenido poder religioso, eso es cierto. De que haya estado representada en la cerámica, tengo una pequeña duda, pero la respuesta sería que sí, ¿ya? ¿Por qué sí? Porque la cerámica mochica es documentalista. Eso significa que la cerámica mochica, todo lo que muestra, ¿no? Es parte de su vida, es parte de sus aspectos, de su organización. La cerámica mochica, como te repito, representa escenas del dios, escenas de hombres que están en actos sexuales, de actos de guerra, de personas que están en la balsa de Totora, rostros humanos, o sea, representan todo, todo, todo. Por eso se llama documentalista. Entonces también es posible, ¿no? Lo más seguro es que también representaron, ¿no? El poder de la mujer. Y construyeron imponentes centros arquitectónicos con adobitos. A ver, imponentes centros arquitectónicos, sí. Ya, la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, la Huaca Rajada, o sea, eso sí. Ahora, el término adobito no me parece haberlo escuchado. He escuchado adobón. Adobones sí, porque los adobones, por ejemplo, en Chincha, ya con la técnica del tapial, hicieron grandes paredes que algunos lo llaman adobones. Pero esto de los adobitos, de verdad que no recuerdo haberlo leído en ninguna parte, solamente se menciona adobes, ¿ya? No sé si adobito es por el tamaño, porque quieren hacer un contraste. A ver, esta pregunta de Viviana, esta pregunta tiene respuesta. ¿Dónde la sacaste eso? De examen. Esa fue Ya, 25. ¿y cuál fue la clave ahí? 1, 2 y 3. O sea, el adobito no. No, Ya, esa no. ya parecía raro lo del adobito, pues porque como te digo, adobe sí, adobón también, pero adobito
No sé, pero bien gracioso para ponerlo así. Ya, solamente para irnos, ya no manden más preguntas hasta el otro viernes. Dice, la sociedad moche fue altamente jerarquizada, dividida en diferentes categorías, con una sólida estructura de poder de sacerdotes guerreros, que tenían un rol político y religioso y dirigían una burocracia especializada y a una numerosa población tributaria. En el aspecto político conformaron varios estados independientes y expansivos en los numerosos valles de la costa norte de los cuales dependían para su subsistencia. Por eso la necesidad de mantener un sistema rígido de gobierno. En realidad, con el grupo sacerdotal, en relación con el grupo sacerdotal, indica el valor de verdad. Rendieron culto a diversas divinidades, entre ellos Pariacaca y Pachacamac. Eso no me parece, ¿eh? A ver, sigamos. Difundieron entre la población la idea que solo ellos representaban a los dioses. Eso sí me parece. A ver, sigamos. Sostuvieron su poder en un complejo sistema de creencias ideológicas. Bueno, eso todos los pueblos, ¿no? Todos ellos manejaron la religión así. Conformaban un importante grupo social dedicados a producir bienes. Bueno, los sacerdotes no producen bienes, los que producen bienes serían los campesinos, entonces ellos no, producir bienes, no. Complejo sistema de creencias, ya, eso sí, la 3 sí. La 2 difundieron entre la población la idea de que solo ellos representaban, eso también, porque si no difunden esa idea, no se mantendrían en el poder, pues, o sea, tienen que ser rígidos con eso, ¿no? O sea, yo solamente tengo el poder de los dioses, a mí nada más me tienes que obedecer. Entonces, eso sí, ¿no? Como ya, de alguna manera por lógica, ¿no? Entonces, la 2 y la 3 bueno, entonces, la 2 y la 3 sí. Entonces faltaría la uno culto a divinidad. Ya, la uno es falsa, pues, porque Pariacaca y Pachacamac son dioses más que todo de la parte de Lima. Ahora, espera, a ver. No, pues estaría bien, porque Mochica es una cultura que su influencia llega hasta la parte norte de Lima, o sea, esta zona de Guarmey, hasta ahí nada más llega, pero Pariacaca y Pachacamac son dioses más de aquí de Lima Central. Entonces, para mí sería falso, verdadero, verdadero y falso, ¿ya? La D sería para mí, Viviana, ¿ya? Falso, verdadero, verdadero, falso, ¿ya? Entonces, bueno, ahí la vamos a dejar por Ya, ahora. profesora, está bien. Y ya si hay más preguntas, ya Ya, será el gracias, otro profesora. viernes. Ya está, chicos. Cuídense, bonita tarde. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Ya, chao, chao.